La situación entre Ucrania y Rusia está empezando a complicarse cada vez más. Obviamente todo es parte de la respuesta que da Rusia a la entrega de armas, a la entrega de recursos que son cada vez más importantes por parte de Occidente que llegan obviamente a Ucrania. Y resulta que ahora el ejército ruso está un poco cansado y dijo, ya, se acabó, vamos a bloquear completamente a Ucrania. Todos los barcos que se dirijan a los puertos de este país serán literalmente tratados como potencialmente portadores de armamento e incluso podrían ser destruidos. El ejército ruso emitió una nueva advertencia de navegación para todo el Mar Negro, que a partir de este miércoles inicia esta nueva forma de proteger las aguas internacionales que son temporalmente inseguras, como lo ha calificado el gobierno ruso. Aparte de eso, los militares aconsejan también a la gente de mar que no intente llegar a los puertos de Ucrania, por favor, afirmando que todos los barcos que se dirijan a esta zona serán tratados como posibles transportistas de mercancías e incluso podrían ser detenidos, por lo cual se considerará que el estado del pabellón de un barco que intente llegar a estos puertos ucranianos del Mar Negro participa directamente en este conflicto ucraniano del lado del régimen de Kiev, sin importar qué lleves. Sin importar si eres un pesquero que está tratando de llegar al otro lado para vender tus productos, simple y sencillamente ya no te puedes acercar. Están cerrando o encerrando completamente a Ucrania. El ejército también dijo que estas ciertas áreas inseguras, temporalmente inseguras, están ubicadas en el noroeste y sureste de la vía fluvial, recalcando que todas las advertencias se han emitido para la navegación de cualquier persona. Todas las advertencias necesarias ya han sido publicadas de acuerdo con lo requerido por los procedimientos existentes. Esto principalmente con la finalización de la iniciativa del Mar Negro y también la abolición del corredor humanitario marítimo a partir de las 00 horas de Moscú de este 20 de julio del 2023. Todos los barcos en ruta a los puertos ucranianos serán considerados prácticamente objetivos por parte de los militares. Estas nuevas restricciones también vuelven a imponer de facto el bloqueo naval ruso a Ucrania, levantado bajo el llamado Acuerdo de Granos del Mar Negro en julio del año pasado. Ya teníamos previsto que este mismo acuerdo se renovara. Muchas personas incluso habían tratado de acercarse a Rusia a decirle que hiciera una prórroga de este acuerdo, sobre todo para seguir transportando comúnmente, sobre todo porque fue Turquía y la ONU quienes mediaron este acuerdo, porque en ese entonces Ucrania y Rusia tenían la mayor cantidad de conflictos, así que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fungió prácticamente como representante de Rusia. ¿Qué pasó aquí? Todo se fue envolviendo, todo se juntó, se alineó para que Rusia dijera, ya basta. Vimos este atentado que ocurrió, este atentado terrorista, este ataque terrorista en lo que es el puente de Crimea, que se cobró la vida de 2 personas, que dejó a una menor de edad lesionada y sin sus padres, y nadie dijo nada al respecto. Nadie habló en contra de Ucrania de este tipo de crímenes, no vimos a la Corte Penal Internacional emitiendo una orden, nada, porque el ataque fue de Ucrania. ¿Y qué dijo Rusia? No es posible que esta niña a partir de ahora quede huérfana, que esta niña representa prácticamente todo el conflicto militar que está gestando Ucrania con las armas occidentales y que nadie diga nada. Y casualmente se acercaba la fecha límite para este acuerdo. Independientemente del ataque, Rusia dijo,
no se va a aplicar nuevamente este acuerdo. La ONU enloqueció, Turquía también empezó a ver la posibilidad de acercarse nuevamente a Vladimir Putin, pero hay un pequeño detalle. Turquía estaba en la mira, en la posibilidad de aceptar a Suecia en la OTAN. Turquía era prácticamente el único país que evitaba que Suecia formara parte de la OTAN. Hasta aquí todo iba bien. El detalle es que a Recep Tayyip Erdogan se le ocurrió la fabulosa idea de querer formar parte de la Unión Europea. Ya forma parte del grupo de la OTAN, pero ahora quería reforzar su alianza con la Unión Europea siendo socio. Ok, perfecto. Hay un detalle. La Unión Europea prácticamente les dijo que eso no iba a ocurrir en muchos años, que no existía la posibilidad actual de que Turquía formara parte del grupo. Así que dijo Turquía, bueno, ¿con qué puedo negociar? Con el ingreso de Suecia a la OTAN. Ellos quieren que Suecia forme parte, ok, formará siempre y cuando yo me una a la Unión Europea. A pesar de todo este tipo de movimientos, tampoco le gustó a Rusia las acciones de Erdogan, así que dijo, bueno, ya me usaste, ya te diste la importancia con todo este asunto del acuerdo de los granos, muy bien. A partir de hoy se rompe este acuerdo, se cierra la navegación, que era lo que mencionábamos al inicio, y Erdogan prácticamente queda entre los dos lados, porque ni se va a unir a la Unión Europea, ni va a tener una alianza como se había estado registrando con Rusia. De hecho, es probable que los barcos de granos ucranianos que transitan en el Mar Negro sean detenidos por las Fuerzas Armadas rusas, a pesar incluso de la intención de otorgar una escolta a estos barcos, porque Turquía iba precisamente a proponer esta escolta. Simple y sencillamente se acabó la alianza. Es algo que tiene muy preocupados a muchas personas, pero hay que tener algo en consideración. Rusia dijo que una de las principales razones por las cuales rompió este acuerdo fue porque Occidente no cumplió ninguna de las promesas hechas a Rusia, esto en virtud al acuerdo, incluida la reactivación de las exportaciones de cereales y fertilizantes de Rusia hacia la Unión Europea. Ese fue el principal. Y el segundo fue que no llegó el grano a los países que más lo necesitaban, porque se presume que la intención de este acuerdo era llevar grano a los países de África, que tanto lo necesitan. Siempre vemos a organizaciones diciendo la importancia de ayudar a África, que en África existe la hambruna, pero la ayuda no llega. Rusia prometió que ese grano era para África y los europeos se lo quedaron. Habían varias embarcaciones que estaban detenidas en lo que es parte de la Unión Europea, precisamente por todas las sanciones que emitieron contra Rusia. Esto desde el año pasado. Estamos haciendo un recuento. Y en ese entonces Rusia dijo, Vladimir Putin salió a decir, estos barcos que están detenidos por todas las sanciones, ok, den su contenido a los países que más lo necesitan. Ese grano que se encuentra en los barcos va a ser gratis para los países que más lo necesitan. Ese grano nunca llegó a los africanos, que se supone eran para ellos. Pero como los países de la Unión Europea también lo necesitaban porque tenían una crisis económica, se quedaron este producto. Al día de hoy, el acuerdo de granos está completamente cerrado y Rusia tomó una decisión. Adiós, Unión Europea, vamos a hacer los acuerdos directamente con África. Ya no vamos a tener intermediarios, lo importante aquí es ayudar a quienes más lo necesitan y lo vamos a hacer bien. ¿Cómo? Yendo directamente a ellos. El grano de Rusia, los fertilizantes de ese país van a ir directamente a África, para que la Unión Europea deje de robar los productos de Rusia. Aunado a todo ello, Ucrania tiene un segundo problema. Varios países de la Unión Europea vetaron el grano ucraniano. ¿Por qué? Porque se los estaba vendiendo muy
muy barato a los países de la Unión Europea. Y aquellas naciones que producían su propio grano se vieron afectadas precisamente porque las otras naciones no les compraban sus productos porque Ucrania lo vendía más barato. Y no solo era grano ucraniano, también obtenían grano de Rusia y se lo revendían a la Unión Europea. Esto principalmente porque no existían como tal aranceles entre Ucrania y la Unión Europea. Aunado a todo ello, estamos viendo cómo Turquía busca un nuevo acercamiento con Rusia para que se logre presentar un nuevo acuerdo. Incluso Moscú les dio 3 meses a la Organización de las Naciones Unidas para que empiecen prácticamente a normalizar la venta, las exportaciones agrícolas rusas, o si no, este acuerdo simple y sencillamente dejará de existir. 3 meses para cumplir todas las obligaciones de desbloqueo a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos. Ese es el ultimátum, no hay más. O resuelven el problema, cumplen con lo que habían dicho, o simple y sencillamente el Kremlin dejará de exportar grano a estos países de la Unión Europea. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se rompió el grano? Bueno, en este documento, y de acuerdo con lo citado por la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, en este documento, el memorándum Rusia-ONU, dice explícitamente que el acuerdo permanecerá en vigor durante 3 años. Por eso todos se sentían completamente tranquilos. Pero en el caso de que una de las partes pretenda poner fin a su aplicación, y esto es hablando ya sea de Rusia o la propia ONU, deberán notificarlo con 3 meses anticipados. Por ello prácticamente les está diciendo que Moscú ha notificado su declaración como tal de prescindir de este contrato. Aún dispone la ONU de 3 meses para conseguir resultados completos, prácticamente para cumplir los acuerdos. No hay que correr a los micrófonos de la Secretaría de la ONU, obviamente, para decir que Rusia es el malo, que Rusia va a generar hambruna en el mundo. No, son 3 meses que tienen actualmente estos líderes para resolver el problema, para cumplir los contratos. Si hay resultados de estos acuerdos, entonces se podrá discutir nuevamente el asunto. Si no, en 3 meses se acabó el flujo de grano de Rusia a la Unión Europea. Y en ese momento la guerra va a estallar de forma masiva, porque van a culpar a Rusia de la hambruna mundial. De hecho, ya lo están haciendo. Dicen precisamente que Rusia está ocasionando que los precios de los alimentos se eleven, Rusia está ocasionando que exista la hambruna en África, en la Unión Europea, que los países como tal empiecen a desestabilizarse, pero no es así. Simple y sencillamente no se cumplen los acuerdos. Rusia está cumpliendo con el trato, pero si no le permiten transportar su grano, sus fertilizantes porque están sancionados, simple y sencillamente no habrá grano ni fertilizantes. Lo mismo ocurrió con el petróleo y el gas. Recordemos que la Unión Europea y Estados Unidos aprobaron estos absurdos paquetes de sanciones en los cuales decían precisamente que se generaría un tope de precios, $60 por barril, y a partir de entonces solo por $60 comprarían los barriles de crudo de Rusia. ¿Qué dijo Rusia? No estoy tonto, no les voy a vender, y si quieren petróleo, búsquenlo en otro lado. Pero yo no les voy a vender menos de lo que vale mi producto y el producto a nivel internacional. Así que simple y sencillamente no podían comprar petróleo ruso ni su gas. Tuvieron que mover sus propias sanciones para poder comprar los productos por debajo del agua. Y prácticamente lo mismo iba a ocurrir con el grano. Pero Rusia tomó la decisión de ponerles un alto. Se acabó. No va a transitar ningún barco, sobre todo de granos de Ucrania, por el Mar Negro para poder enviar estos productos a lo que sería la Unión Europea, y mucho menos los barcos de Rusia van a salir rumbo a la Unión Europea para enviar este tipo de granos a cualquier país de la Unión Europea. Van a ir directamente a África.
todo el grano que se le ha prometido a África para ayudar en estos problemas de hambruna que viven estas naciones, este continente, lo va a hacer Rusia directamente. Porque de continuar confiando en la Unión Europea, los africanos van a seguir igual, sin ver absolutamente nada de la ayuda que se envía a estas naciones. Así que esperemos ver cuál será el resultado. Si realmente estas naciones quieren responder a este ultimátum, lo más probable es que digan que Rusia es el culpable, que Rusia está causando la hambruna mundial. Pero si quisieran, y esto es importante que se dé a conocer, Rusia les dio 3 meses para cumplir con el acuerdo, porque les notificaron que de no cumplir con el acuerdo que firmaron entre la ONU, entre Turquía y prácticamente con Rusia, simple y sencillamente se acabó. Tienen 3 meses y en 3 meses nos vemos para ver cuál será la solución a este terrible conflicto. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.